La conferencia anual de la ONU sobre el clima ha comenzado en Azerbaiyán, un país rico en petróleo y gas, entre advertencias de que 2024 será el año más caluroso jamás registrado en nuestra historia. Delegados de más de 200 países se reúnen en la capital, en Bakú, para iniciar las conversaciones con llamamientos a la cooperación mundial y advertencias sobre desastres climáticos. Sin embargo, la cita se ha abierto este lunes con tensiones negociadoras que han retrasado la aprobación de la agenda, cuyo punto principal es lograr consenso sobre una nueva financiación en favor de los países más vulnerables. Y lo decíamos, la reciente reelección de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos podría complicar el cumplimiento de los compromisos en la materia asumidos por este país. El mundo debe alejarse del petróleo y el gas, pero Azerbaiyán ha dejado claro que no tiene intención de cambiar su modelo de negocio por el bien del clima. El 60% de los ingresos públicos del país procede de los combustibles fósiles, principales responsables de la crisis climática. Tener yacimientos de petróleo y gas no es culpa nuestra, es un regalo de los dioses. Críticamente insuficiente, la ONG Climate Action Tracker le otorga la peor calificación posible en cuanto a protección del clima, y las emisiones de Azerbaiyán aumentarán otro 20% en los próximos años, como muestra la línea roja. En morado, los objetivos climáticos del propio país, muy alejados de la reducción de emisiones necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados, señalada en verde. El presidente y negociador jefe de la COP29 es Mukhtar Babayev, ministro de Ecología y Recursos Naturales de Azerbaiyán y exfuncionario de la petrolera estatal. Los analistas se muestran preocupados. Las negociaciones sobre el clima solo funcionan si tienes una presidencia muy fuerte, creíble y confiable. Azerbaiyán no es que sea un país de combustibles fósiles, es que es un país autocrático, con mala situación de los derechos humanos y se presentan mejor de lo que son. La situación de los derechos humanos en el país caucásico es desastrosa, según los expertos. Hay numerosos presos políticos y muchos están siendo torturados, dicen las organizaciones pro derechos humanos. Los críticos denuncian haber sido silenciados sistemáticamente, sobre todo en vísperas de la conferencia del clima, entre ellos Bashir Suleimanli, de la ONG azerbaiyana Iniciativa Clima de Justicia. Al formar una coalición queríamos llamar la atención sobre estos problemas, subrayando la necesidad en el país de un entorno en el que la gente pueda hablar, manifestar sus quejas, plantear problemas y expresar sus opiniones tranquilamente. Antes de poder conseguirlo, hubo detenciones. La tabla de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras también presenta un panorama sombrío. Azerbaiyán ocupa el puesto 164 de 180 países. El petroestado es además uno de los más corruptos del mundo, según un informe de Transparencia Internacional. Y luego está el conflicto con la vecina Armenia. El año pasado, Azerbaiyán se apoderó de la región de Nagorno-Karabaj, lo que provocó la huida de más de 100.000 armenios. Pero el resultado de la cumbre del clima no depende únicamente del país anfitrión. Evitar inundaciones devastadoras como las que se han producido recientemente en España y Brasil y ayudar a los países afectados por catástrofes climáticas es responsabilidad de las naciones que emiten grandes cantidades de gases. Claro, porque estamos hablando de una cumbre cuyas metas no son atendidas, por ejemplo, como grandes contaminantes por países como China, Rusia e India. Y de aquello también queremos hablar con nuestra enviada especial, a quien ven a Bakú, a Carol Guerrero. Carol, saludos. Concretamente, ¿qué esperar, Carol, de esta cumbre? ¿Se puede esperar algo, acaso, considerando lo que decíamos, los problemas económicos en los que están sumidos algunos de los países, entre ellos Alemania incluso, y también el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, un político defensor de los combustibles fósiles? Jenny, buenas noches. Es un gusto saludarte desde esta COP29 en Bakú. Pues efectivamente el escenario es bastante difícil como para ser optimistas. Jenny, ya lo mencionabas tú, estamos en una cumbre en la que el tema principal es la financiación. Acá se espera que en esta COP29, que además ha sido denominada la COP de las finanzas, se decida las ayudas financieras que los países más contaminantes deben entregar a los países que más han sufrido el impacto del cambio climático. De acuerdo con estimaciones de expertos, la ayuda que inició
Inicialmente se estimaba en $100.000 millones, algunos dicen que ahora se necesita 10 veces más esta cantidad. Y si a eso le sumamos el factor que tú mencionabas, y es que muy pronto llegará Donald Trump a la Casa Blanca, pues la verdad es que es difícil ser optimistas porque Estados Unidos es considerado el segundo país más contaminante del planeta y si no se reciben esas ayudas durante 4 años, pues el panorama es poco alentador. Aún así, John Podesta, que es el representante de la actual administración en los Estados Unidos de Biden, él dice que él confía en que se mantengan las políticas climáticas en Estados Unidos a pesar de Donald Trump. Sin embargo, pues no todos comparten este optimismo, Jenny. Y Carol, ¿cuál es la situación para los países latinoamericanos? ¿Cómo se alinean en términos generales los actuales gobiernos en torno a esas metas de la COP29? Pues ya en una buena parte de los países de la región apoyan las políticas que se deciden en este tipo de cumbres, en la conferencia de las partes. Te hablo de Colombia, de Chile, también por ejemplo de Brasil, que aunque apoya las políticas climáticas, también recibe muchas críticas porque por ejemplo el presidente Lula dice estar abierto a la explotación de petróleo en la Amazonía y eso es algo que muchos ven como algo contradictorio, pero también tenemos por ejemplo políticas o una posición más bien como la del presidente de Argentina, Javier Milei, quien dice creer en el cambio climático, pero considera que no es provocado por el hombre. Por eso él considera que estas políticas pues son falsas, considera que son producto del socialismo. Aún así, Argentina se espera que esté presente en esta COP29 y aunque tenemos posiciones diferentes en la región, Jenny, pues hay que decir que América Latina emite apenas o un poco menos del 10% de los gases de efecto invernadero, de manera que más bien la región está a la espera de la financiación que necesitan los países de las naciones más contaminantes, Jenny. Carol Guerrero, muchas gracias por tu reporte en Bakú.